soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de diciembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica. Hoy no se me ha olvidado hacer, o mejor dicho, ayer no se me olvidó hacer la contrarréplica en directo a través de Twitter. A las 6 de la tarde, hora española, estaba allí puesto ya esperando a que concurriesen los contraescuchas, que terminaron siendo unos cuantos, por lo que pude ver, 100 y pico. Llegamos a estar congregados, aunque evidentemente los 100 y pico no pudieron hablar porque no había espacio. Tampoco es que quisieran, muchos entran solo de oyentes para escuchar el programa en directo. Entiendo que alguno de los que estáis aquí pues también lo escucharon ayer porque lo pilló a la mitad. Bien, pues salió muy bien, como todas estas contrarréplicas que hago a través de Twitter. Hay algún problemilla de audio con algún que otro contraescucha que nos entra, no porque esté más o menos lejos, sino por lo que sea, porque la red en ese momento, su conexión a la red no es muy buena, pero en el resto se escucha más o menos bien. Bueno, a mí se me escucha bien naturalmente porque estoy grabándolo directamente y a otros se les escucha bastante bien. Otra novedad de esta contrarréplica en directo es que estaba Alberto Garín y nada, pues entró como oyente, pero sucedió que apareció Martin Melnick y le pidió por favor que hablase así, nada más empezar. Vio que estaba Alberto entre los oyentes, los participantes. No había solicitado la palabra Alberto, pero Martín se la pidió, así que tenemos no solo con un montón de contraescuchas y conmigo, sino que esta contrarréplica en directo también está protagonizada por nuestro querido Alberto. Así que sin más demora, que el programa de hoy es largo, pasamos a la contrarréplica en directo. Bienvenidos a la contrarréplica en directo aquí en Twitter. Son las 6 en punto hora peninsular, que no hora española, porque la hora peninsular es la que tenemos, no, ni siquiera peninsular, que caray, en Portugal no es la hora misma que en la España peninsular, en Portugal es una hora menos, es la misma hora que en Canarias. Luego en América, pues las horas ya son variadas en función desde donde nos estéis escuchando. Bien, pues vamos a empezar. Tenemos a Martín, le tenemos aquí, ya le acabo de activar para que pueda hablar. Él ahora se tiene que activar el micrófono. Así que ya estás operativo, Martín. Muy buenas, ¿cómo estás? Ya que está Alberto Garín en el programa, en uno de los programas que tuvo con Jano García, habló de que el sultanato omaní, por ejemplo, tiene como prenda obligatoria la disdasha y que él viste uno. Quisiera preguntar por qué la prohíben a vender a extranjeros. La disdasha creo que se llama o algo por el estilo. Pues vamos a ver, voy a preguntar a Alberto, le he agregado como hablante, a pesar de que él no ha solicitado, le tenemos aquí de oyente, pero no ha solicitado hablar. Le estoy agregando, pero no sé si lo ha visto o no lo ha visto. De todas maneras, Martín, no se te escucha muy bien, se te escucha metálico, así que yo no he entendido muy bien no es culpa tuya, evidentemente, es de la red o Dios sabe qué, o del propio Twitter, ¿no? No he entendido muy bien tu pregunta, pero vamos, parece ser que Alberto no funciona esto de invitar a hablar, le estoy invitando a hablar o no lo ha visto o directamente es que no está funcionando. Así que nada, lo dejamos ahí por si acaso lo ven y pasamos con el siguiente contraescucha. Aquí está, mira, ha entrado. Muy buenas, Alberto. Bien, activa tu micrófono. Así me gusta. Pues, ¿has entendido lo que ha dicho Martín? Yo es que no lo he entendido. Sí, hola, Fernando. No, que quería preguntarle, en un programa con Jano él mencionó que la prenda que tienen ellos, que creo que es o algo por el estilo, solo es exclusiva de los romaníes y que a él le permitieron usarla y vestirla. ¿Por qué es el motivo de que no dejan usar a los extranjeros? Yo te sigo sin entender, no sé si Alberto te ha entendido, es que tiene... Sí. ¿Le has entendido? Sí, lo he entendido. Vale. He entendido la pregunta. Entonces, en efecto, el disdasha es la prenda tradicional de los omaníes, solo la pueden llevar los omaníes. En mi caso, el jeque de la tribu con la que yo trabajaba, Sheikh Nasser, me aceptó la posibilidad de llevarla. Supongo que es porque la gente que trabaja en los países árabes, los indios, los pakistaníes, los bengalíes, si se vistieran con las prendas tradicionales de Omán, de Qatar, de Bahrein, de los Emiratos, serían exactamente iguales que los árabes.
Así que la única forma de tenerlos claramente distinguidos es impedirles vestir con la ropa del lugar. Bien, ¿te ha quedado claro? Sí, pero luego además, ¿es distinto, por ejemplo, llevar una dishdasha que un shalwar kameez pakistaní, por ejemplo? O sea, ellos notan la diferencia y de este tenemos que tratarle de manera distinta a este otro. Sí, cada traje es distinto. Es más, tú puedes reconocer perfectamente por cómo van vestidos si la persona con la que estás hablando es un emiratí, es un kuwaití, es un barení o es un catarí. O sea, sí que hay diferencias que a los ojos inexpertos te parecen todas iguales, pero después descubres que no. Que sí que hay diferencias que además ellos las potencian para marcar claramente de qué país vienen. Pues algo así como si ves a un tipo con sandalias, calcetines y camisa hawaiana, sabes automáticamente que se trata de un turista estadounidense. Pues más o menos lo mismo debe de suceder con esto, ¿no, Alberto? Oye, Alberto, por cierto, ya que te tengo aquí, me han comentado, por ahí me ha dicho un pajarito que has hecho una sierra de historias espectacular esta semana sobre las estancias vaticanas que estuve viendo. Háblanos un poco de ella, caray. Bueno, la idea era desmontar el mito de que hay una pintura en el Vaticano que seguro que todos los contraescuchas conocen, la Escuela de Atenas, donde aparecen representados los filósofos, no solamente los del mundo clásico, pero sobre todo los del mundo clásico, Platón, Aristóteles y demás. Pero es que siempre nos han explicado esa pintura como si estuviera aislada, como si fuera única, y en realidad forma parte de un ciclo amplísimo de varias docenas de pinturas en los tiempos de Julio II y otras docenas más de los papas previos, donde en realidad no hay ningún canto al humanismo ni al hombre como asunto de la realidad, sino una clara manipulación del discurso que los papas de los siglos XV y XVI hicieron para vendernos la moto de que estos chicos eran más humanistas y no lo eran. Efectivamente, eso lo tenéis en el canal de YouTube de Alberto, que lo tiene ya desde hace un tiempo, pero ha empezado a darle zapatilla desde hace relativamente poco tiempo, apenas unas semanas. Bien, creo que son 3 meses, una cosa así, y tiene vídeos todos los jueves. Los publica a las 7 de la tarde, hora de la península, pero vamos, que en ese momento se publican ya para todo el mundo. Y cada semana nos trae un tema distinto, generalmente historia del arte, que es lo que ha hecho hasta ahora, y todos son francamente sugerentes. Este último que ha hecho sobre las estancias vaticanas es maravilloso. De hecho, me lo tuve que ver 2 veces porque me encantó. Como ya había comentado Alberto, hay una pintura muy famosa, las estancias vaticanas de la Escuela de Atenas, de Rafael. Bien, todos, bueno, esa pintura es tan famosa que esta ilustra portadas de libros y está en todas partes, y cada vez que se habla del racionalismo y del humanismo, nos cascan el Rafael, la Escuela de Atenas de Rafael. Bien, lo que han hecho es, de una manera clara y evidente, aislarla del ciclo pictórico para la que fue concebida, que no estaba centrado ni muchísimo menos en el humanismo, y de eso mismo es lo que comenta Alberto en este vídeo, que dura, pues no llega a 15 minutos. ¿Cuánto duraba este vídeo? Sí, 14 o 15 minutos, por ahí, ¿no? Un poquito más, creo que llega hasta 19. 19, hasta el largo. Pues mira, se me ha pasado volando. Los vídeos de Alberto suelen durar eso, están muy bien musicalizados, con una guitarra, están muy bien editados, tienen imágenes, solo se le ve a él al principio, durante apenas un minuto, y después ya pasa directamente se mete en materia, con temas la mar de interesantes. Así que os invito a que os suscribáis. ¿Has llegado a los 15.000 ya, Alberto? No, aún estoy en los 14.200 algo. Pues hay que llegar a los 15.000 como sea, por aquello el número redondo, no por ninguna otra razón, porque claro, tener 14.200 es como no tener nada. Si uno tiene 14.200 se merece 15.000, así que ya sabéis, los que no estéis suscritos, os suscribís, lo busquéis en YouTube, Sierra de Historias, Alberto Garín. Tiene ya algo de producción, que al principio, claro, se llevaba la gente allí y veía que había poquito. Bueno, ahora ya hay no un muchito, pero se acerca, empieza a tener muchísimo material. Bueno, pues muchas gracias, Alberto, por haber participado hoy. Conste que ha sido cosa de Martín, ¿eh? Yo no te iba a forzar a meterte en la contrarréplica en directo, pero bueno, que si te quieres quedar ya el resto del programa, yo encantado, ¿eh? Sí, pero yo me quedo oyente. Prefiero escuchar los contraescuchas que escuchar el vídeo. ¿No quieres quedarte de hablante? No. Yo prefiero volver a la retaguardia. Bueno, yo te dejo allá con este activo, apágate el micrófono por si acaso, no vaya a ser que piensa que te adoran, Alberto. Es normal que vengan otros diciendo, oye, que yo tengo una pregunta ya para Alberto Garín, y aparte no te puedes ir ni siquiera de paseo al monte porque sabes que hace un frío helador, lo hace en Madrid, así que no quiero ni pensar lo que estará cayendo en Segovia, y aquí hasta empezado a llover, así que no te puedes escapar. Te quedas ahí, yo te dejo, apágate el micrófono por si acaso. Bueno, vamos con el siguiente es Boris Barrera, estoy viendo aquí. Bueno, pues le acabo de activar
Le acabo de activar el micrófono. Vamos a ver si se conecta. Pues es que esto lleva un poco de retraso. Muy buenas, Boris. Ya eres hablante. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto. Te hablo desde Chile. Muy buenas. Nosotros te hablamos desde España. Sí, soy un contraescucha asiduo. Pues cuéntanos. Quería saber qué te parece la divulgación que ha hecho Elon Musk sobre el tema de Hunter Biden y la intervención de Twitter por parte del Partido Demócrata. Que me parece, bueno, he leído el hilo que enlazaba Elon Musk, lo leí ayer, creo que fue, esta mañana, lo he leído esta mañana, hace unas horas. Lo que pasa es que entre medias he preparado un vídeo, una contraventana, y claro, sobre la marcha de Roma, lo tenéis recién publicado en mi canal de YouTube, y me he abstraído de tal modo con la historia de no que redactar el guión, musicalizar, llenarlo de imágenes, y parece que he pasado un día. Pero bueno, han sido unas horas, es de lo primero que he leído esta mañana, nada más despertarme, mientras me tomaba un café, y me ha dejado un poco sorprendido la desfachatez con la que manipulaban Twitter. A ver, esto era fácil de sospechar a poco que uno siguiese esta red social. Sabía que tenía un sesgo evidente, en concreto en Estados Unidos hacia la izquierda y en otros países hacia los partidos de izquierda locales. Era una cosa que la podías ver, no era nada que no podías, era un sesgo un tanto difuso, no podías tampoco ponerlo en números, pero sí lo notabas. En cuanto llegó Elon Musk, una de las primeras cosas que me llamó la atención era la cantidad, sabía la cantidad de empleados que tenía porque eso era público, eran como 7.000, y empezó a despedir. Yo al principio pensé, bueno, pero ¿cómo se pone a despedir a tanta gente? ¿La empresa se va a venir abajo? Pues no se ha venido abajo. Me llamaba la atención, y esto lo comenté en una contracrónica, que el número de empleados que tenía era muy superior al de otras redes sociales. Y tampoco es que Twitter tenga unas grandes complejidades técnicas. No es Facebook, a ver si nos entendemos, ¿no? Acepta vídeo, acepta audio, bueno, estamos en Twitter ahora mismo, pero no va mucho más allá. Vamos, es una red social en principio desde el punto de vista técnico más sencilla de lo que es Facebook. Pero a pesar de todo tenía muchísimos empleados. Cuando ya empezaron a despedir a gente y empecé a mirar, porque esto todo fue público, la gente que estaban echando y los cargos y demás, dije, bueno, evidentemente en esta empresa algo marchaba mal. Esta empresa parecía, pues no lo sé, algo así como una agencia estatal, que estaba llena de gente, que daba unos sueldos completamente desproporcionados incluso para los estándares de California, que ya son altos. Bien, esto que han empezado a decirnos desde el propio Twitter, el propio Elon Musk, pues viene a confirmar las sospechas de mucha gente, ¿no? Y es que Twitter, que había nacido como una gran idea, y yo creo que sigue siendo una gran idea para poder difundir ideas, comentarios, fotografías, vídeos, opiniones y demás, pues con el paso del tiempo, al principio empezaron ciertas censuras justificadas, por ejemplo, pues un spammer, ¿no? Un tipo que quiere timar a la gente, o alguien que está, no lo sé, haciendo un uso abusivo de la propia plataforma, ¿no? Que entra como un elefante en una cacharrería a insultar o acosar a los demás. Bien, esto es justificado, pero a partir de ahí fue una caza absoluta, hasta el extremo, lo que nos contaba Elon Musk en este tuit, de que se metieron en las elecciones de Estados Unidos del año 2020, concretamente con este caso. No sé lo que vendrá después, esto es lo que sabemos hasta ahora. En este caso, Twitter, de manera deliberada, la administración de Twitter, los gestores de Twitter en aquel momento, de manera deliberada, decidieron que se iba a ocultar una información que había salido en el New York Post, de la que se habló, pero que no querían que apareciese en su red social, a pesar de que la información era verídica, caray, y que estaba expuesta en muchos casos de forma educadísima y simplemente como información periodística. Bien, esta es la opinión que me merece, no mucha más, por lo que sé. En fin, espero que sigan saliendo cosas. Yo encantado, no olvides que soy periodista, lo que significa que soy un poco cotilla y que de todas estas historias me gusta mucho enterarme. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar con un tocayo de Alberto, que se llama Alberto, como era Alberto García, eso sí, que le vamos a agregar como hablante. A ver si se nos conecta. Ahí le tenemos. Alberto, actívate el micrófono. Con el micrófono tachado no vas a poder participar. Bueno, vas a poder participar, pero solo se van a enterar en tu casa. Cuéntanos, ¿ya lo tienes activado? Hola, Fernando, buenas tardes. Muy buenas. Buenas. Lo primero, enhorabuena por tu programa y por tus libros, que ya he leído dos, La contrahistoria de España y estoy con La contrahistoria del comunismo. Pues te falta La reforma que no fue, que es el mejor. Sí. A ver, es que tengo entre medias al maestro Lava Galán y lo tengo en cola.
Vale, tengo aquí a Alberto, que te está escuchando. Sí, que me pone un punto negativo. Oye, os quería hacer una pregunta a ambos dos, abusando que está Alberto, porque he visto una noticia sobre el Arco de la Victoria de Madrid y la polémica que existe con él y con los símbolos de la dictadura franquista. Quería, hombre, saber un poco vuestra opinión y saber qué se ha hecho en otros países con monumentos o con símbolos de dictaduras o de regímenes que no eran democráticos. No sé si se ha hecho también una damniato memoriae como se está haciendo en España o qué es lo que se hace, porque tengo curiosidad. Bien, pues que empiece Alberto, que es decano, es 2 años mayor que yo, así que tiene derecho a empezar con esto. Alberto, a ver, ¿a ti qué te parece lo que van a hacer con el Arco del Triunfo? Que creo que lo quieren tirar o algo así. Bueno, esto lo llevan diciendo desde hace muchos años, así que no sé si lo terminarán haciendo. Bueno, a la pregunta que planteaba Alberto de qué ha ocurrido en otros países, el caso ejemplar es Alemania, donde a la caída del régimen nazi, con su derrota en la Segunda Guerra Mundial, trataron de eliminar todos los vestigios arquitectónicos que hubiera de los nazis. La noticia, en efecto, del Arco de la Victoria es que hay una asociación por la memoria democrática que aboga por demoler el arco. De momento, el arco pertenece a la Universidad Complutense y el Ayuntamiento de Madrid le ha pedido a la universidad que se lo cedan para resignificarlo. Y además es una petición en la que creo que casi todos, no sé si todos los grupos políticos o casi todos estaban de acuerdo. Entonces, ¿a mí qué me parece? Pues no tengo opinión. O sea, ¿hasta qué punto los edificios del pasado hay que demolerlos porque encarnan actitudes morales que chocan con las nuestras? Si fuera así, creo que tendríamos que arrasar absolutamente todo. Pero no solamente por actitudes morales claramente vistosas como una guerra civil, sino actitudes morales de todo tipo, donde estaríamos encarnando desde la marginación de las mujeres, el odio hacia determinados grupos de extranjeros, los recuerdos de monarcas o presidentes de república especialmente violentos. Entonces, claro, si nos ponemos exquisitos, creo que no se salva ni un solo edificio ni un solo monumento del pasado. Bueno, habría que empezar a tirar el circo romano de Mérida, para empezar, porque allí, pues claro, había luchas de gladiadores que se mataban, soltaban cristianos y cosas así. En fin, el Escorial, el monasterio del Escorial también, abajo con él, porque el Felipe II era un rey absoluto, no lo olvidemos. En fin, que como dice Alberto, si nos ponemos a derribar edificios, pues dejaríamos el país hecho un solar, no quedaría nada. En el caso de este arco, que nadie le llama Arco de la Victoria, a pesar de que sea su nombre oficial, todo el mundo lo conoce en Madrid como Arco del Triunfo o directamente a la puerta de Moncloa, porque está la misma Moncloa. Bien, este arco se puede interpretar como para lo que se hizo, para lo que lo hizo Franco. Este arco se inauguró en los años 50, si mal no recuerdo, no sé en qué año, pero en esa década. O sea, habían pasado ya... Sí, en el 56. 56, pues eso, 15 años después de la Guerra Civil. Y este arco, que es, tiene forma de arco del triunfo al estilo romano, sin más ni más. Si cualquiera lo vea de pasada puede pensar que lleva ahí 2000 años. No es nada, no es que artísticamente valga mucho, vamos. Tiene una cuadriga en la parte de arriba, vamos, y por delante de ese arco pasa muchísimas veces, miles de veces por al lado del arco. Está muy estropeado y pertenece efectivamente, como dice Alberto, a la Universidad Complutense, porque es que da entrada a la Universidad Complutense. A poco que uno se ponga a mirar en las inscripciones latinas, están escritas en latín o en castellano, podrá encontrar y a buscarte la inscripción que pone. Pone literalmente, en el arco pone Munificentia Regia Condita. Avispaniarum ducha restaurata, aedes studentorum matritensis florescit inconspectu Dei. Es decir, lo que está diciendo es fundado por la generosidad del rey, restaurado por el caudillo de los españoles, y el templo de los estudios matritenses florece bajo la mirada de Dios. Eso es lo que pone. Está diciendo, estáis entrando en la ciudad universitaria, porque justo detrás del Arco del Triunfo, a un lado está la Junta de Distrito de Moncloa y el Ministerio el Ejército del Aire, que el que fue Ministerio del Aire en el pasado. El Ejército del Aire, y al otro lado está, pues ya uno entra de golpe, está el Museo de América y luego la Escuela de Navales y hay un montón, la Avenida Complutense y un montón de facultades, ¿no? Es la entrada a la Universidad Complutense. Bien,
Lo puedes tirar, evidentemente. No sé qué vas a poner ahí porque queda pues en uno de los accesos a Madrid, donde de ahí sale la carretera que va a La Coruña, la A6, y ya está. Sí. Pueden poner, no lo sé, unos aceros corté en una rotonda de estas modernas o dejarlo como está. Respecto a la resignificación, bien, es que yo creo que no tiene ninguna significación específica para los madrileños. Te lo digo sinceramente. Yo nunca supe hasta bien mayor y porque me interesé qué narices hacía el arco ahí. Te lo digo de verdad, sinceramente. No sé, sería yo un adolescente y me planteé y pregunté ¿por qué está este arco aquí? ¿Por qué se le llama Arco del Triunfo? ¿El triunfo de qué? No sabía si era un arco que llevaba ahí cientos de años, si lo habían puesto después de la Guerra de la Independencia, si lo había hecho Carlos III, como otras puertas de Madrid monumentales, caso de la de Alcalá, la de San Vicente, bueno, la de Toledo no porque esa es de tiempos de Fernando VII, pero vamos, que no tenía muy claro de qué iba la cosa. Bien, como yo, millones y millones de madrileños que no saben muy bien de qué va. Así que, ¿qué significado tiene ese arco, el Arco del Triunfo? Ninguno, cero. La gente lo conoce pues porque es visible y porque está en un lugar céntrico de la ciudad. ¿Quieren resignificarlo con qué? ¿Exactamente con qué? ¿Con qué es la puerta de la ciudad universitaria? Es que es la puerta de la ciudad universitaria. Pueden, si quieren, cambiarle la epigrafía. Eso sí, pues porque aparece lo de Avispaniorum Duce Restaurata, ¿no? Restaurada por el caudillo, por el general de las Españas. Ya está, y eso puede resultar que va contra la ley de memoria democrática, porque aunque esté en latín, ¿no? Y nadie lo entienda. Pero bueno, que si quieren hacerle eso, pero ahora bien, lo de tirarlo, no sé yo. Lo que sí harían bien es tenerlo un poco presentable, porque es que está llena en la parte baja de pintadas, que dices, bueno, tienes un arco, sea del año 56 o del año 1700, el arco al menos es patrimonio, caray, cuídalo, y si no lo vas a cuidar, entrégaselo a la administración que esté dispuesto a hacerlo, ya sea el ayuntamiento, la universidad o quien sea, o la Comunidad de Madrid, y ya que lo tienes, vamos, tener un monumento y tenerlo en el estado en el que está el Arco del Triunfo, pues para eso mejor no tengas el monumento. Imaginemos que sucediese lo mismo, pues no muy lejos de allí, en la puerta de San Vicente, al lado de la estación de Príncipe Pío, que hay una puerta hecha por Carlos III que se tiró. Se volvió a hacer en el siglo XX de nuevo, de que tenga las piedras más nuevas, los sillares, y bueno, pues a nadie se le ocurriría, bueno, alguien puede, algún vándalo entrar y hacer una pintada, pero la pintada no va a durar mucho. En el caso del Arco del Triunfo lo tenemos. Hay una suerte de parálisis con esto que no entiendo yo muy bien. Es un problema no de los madrileños, que conviven perfectamente con su pasado, eso te lo puedo garantizar, sino de ciertos políticos que no quieren convivir con nuestro propio pasado. Bien, sucedió lo que sucedió y hubo 40 años con un régimen político muy concreto que todos conocemos bien. En esos 40 años pues pasó de todo y se construyeron cosas. No vas a tirarlas, ¿no? Es que significa, o quizás solo ya signifique para ti lo que signifique ya solo tengas ese significado que tú dices para ti y para 4 más. Para el resto es simplemente pues un arco que hay delante del intercambiador de transportes y de la Junta Municipal de Moncloa. Pero bueno, no sé, supongo que cuando llegado el momento le darán la paliza con esta historia del Arco del Triunfo. Yo creo que si lo quisiesen tirar, los vecinos del barrio, de esa zona de Moncloa, se quejarían, porque, a ver, no es que sea una obra de arte, pero no es feo. Y adorna un poco toda esa zona. Está el Parque del Oeste al lado, está el Museo de América y un faro que hicieron en los años 90 que ilumina toda esa zona, vamos, que es un lugar especialmente visible. Desde la calle Princesa se le ve muy bien. Cuando entras en Madrid desde la A6 también lo ves bien, es lo primero que te encuentras, ¿no? Vamos, no termino yo de entender muy bien a qué tanto lío con esto. Lo que les pediría es que se dejasen de historias y que cuidasen lo que hay y que lo restaurasen. Hay partes está hecho de ladrillo, pero por encima tiene unas placas de piedra. Bueno, pues placas de piedra que se han caído, en fin, una cosa indigna. Lo que desconocía es que perteneciese a la Complutense y quizá eso explica su estado actual. Pero en fin, bueno, en el caso de que lo tiren, iré a hacer un reportaje con la cámara. Bien, vamos a pasar al siguiente. Muchas gracias, Alberto, por habernos acompañado hoy. Vamos a pasar... Un saludo. Vamos a pasar con Andrés, que le tengo aquí. Vamos a concederle la palabra. Andrés Ortega. Ya puede hablar. Bueno, creo que ya puede hablar. Ya puedes hablar. Actívate el micrófono, Andrés. Muy buenas, Andrés. Hola, hola, gracias. Un gran saludo desde Bolivia. Las pocas veces que puedo escucharles hablar siempre es un placer y un honor. Sobre el tema de los monumentos y las imágenes y los símbolos, en Latinoamérica la izquierda ha tenido en eso una especie de catequesis, yo creo, porque les encanta destruir los monumentos del pasado, sobre todo de la época colonial española.
En La Paz, en la capital de Bolivia, tenemos un monumento a la reina Isabel, la católica, y que es vandalizado permanentemente desde que Evo Morales entró al gobierno. El monumento a Cristóbal Colón le han destruido la cara unos chicos que supuestamente son indígenas, pero bueno. Y claro, en el contexto, para la gente que no tiene las ideas de izquierda, pues eso no tiene ningún sentido, porque que estás destruyendo qué, o sea, vas a cambiar el pasado, vas a reposicionar una idea diferente, pero para la izquierda eso es muy importante, es muy, muy importante, es tan importante que hasta se inventan su propio pasado. En Latinoamérica, sobre todo en el área de Perú y Bolivia, donde estaba el imperio de los incas, que se llamaba Tahuantinsuyo, la izquierda hace unos 40 años más o menos se ha inventado unas banderas de cada región del Tahuantinsuyo, que tenía 4 suyos, ¿no? Entonces, cada región tiene su propia bandera, es una bandera cuadriculada de varios colores. Y es tan interesante el asunto que han instalado que la gente hoy día en Bolivia cree que esa era una bandera precolombina. Y basta con ver los colores para darse cuenta de que la tecnología de la época precolombina en América no daba para siquiera hacer un tipo de tejido que parezca una bandera, y menos aún pueda tener los colores que tiene esta bandera, que es bastante arcoíris, ¿no? O sea, es totalmente fuera de lugar, y instalan esas ideas nuevas de historias pasadas que nunca existieron, en contraposición a la historia que sí existió. O sea, finalmente estuvimos como parte del Reino de España durante 500 años, y la verdad, en términos históricos y desde el punto de vista de la escuela austriaca, no nos fue tan mal, ¿no? Porque hemos avanzado enormemente en cuanto a conocimiento y tecnología. Pero bueno, son cosas que la izquierda le encanta, porque como son todos de la dialéctica de la pelea entre cualquier cosa, entonces hay que inventarse. Como no hay mucho que inventarse a veces, porque la verdad es que los bolivianos en particular nos parecemos casi todos, o sea, no basta salir de nuestro país para que sepan que somos bolivianos, pero aquí nos quieren identificar como si fuéramos blancos unos, indígenas otros mestizos o criollos, que eso lo quieren negar. O sea, hay toda una ensalada para reinstalar un nuevo discurso sobre la historia, ¿no? O sea, quieren reescribir la historia demostrando que ellos eran mejores moralmente, ¿no? Y se atribuyen además los izquierdistas que toda esa historia era de ellos, ¿no? De lo bueno. Entonces, si lo malo es la colonia, lo malo fueron los españoles, lo malo fueron las cosas que dejaron, pero como tú dices, bueno, si esa es la lógica, destruyamos también pues las universidades, los edificios de justicia que son desde la colonia, destruyamos, no sé, dejemos de hablar en español para empezar, ¿no es cierto? Es curioso, todos los que se quejan sobre la historia de Colombia, o perdón, de Cristóbal Colón o de los españoles, todos hablan español, y es más, tienen apellidos españoles en muchos de los casos, pero bueno, así estamos. Pero tristemente funciona. Eso es lo más triste. Bueno, esto yo creo que le estás centrando un balón. ¿Por qué? Alberto Garín, quiero decir, ¿por qué? Pues porque Alberto es hispano-guatemalteco. Y yo creo que en Sudamérica el país que más se parece a Guatemala, desde el punto de vista étnico, es Bolivia. Tiene una población indígena bastante grande. Siempre se hacen las mismas comparaciones. Bolivia con Guatemala, a pesar de que están lejísimos la una de la otra, ¿no? Bien, Alberto este tema lo conoce muy de cerca y creo que ha hablado sobre él en muchísimas ocasiones. Bueno, hay que los escuchas lo conocen, una anécdota muy simpática hace unos meses en Guatemala, donde derribaron una estatua de un caballero que estaba en una de las principales avenidas de Ciudad de Guatemala, en la Avenida de la Reforma. Entonces había una manifestación de gente de izquierdas, grupos de representantes indígenas, y entonces paseaban la manifestación por la Avenida de la Reforma, se encontraron a un tipo montado a caballo con bigotes y dijeron, este es español. Y entonces le echaron unas cuerdas, le quitaron la cabeza y se quedaron tan satisfechos de haberse cargado una estatua colonial. El hombre representado en cuestión era Reina Barrios, un presidente de la Guatemala independiente de finales del siglo XIX, que además
sí que tuvo ciertas políticas favorables a mejorar la educación del mundo indígena y demás, pero que demostraba la ignorancia de los que estaban en esa avenida. O sea, lo único que vieron es un bigotudo, y en esa asociación inmediata que se hace entre bigotudos barbudos y españoles, pues el pobre Reina Barrios perdió la cabeza, su estatua al menos. Claro, podemos entender que en ciertos momentos de cambio político violento se pueda agredir los símbolos estéticos del gobierno que está cayendo. Pensemos cuando desaparecen los regímenes prosoviéticos de Europa del Este, y entonces cada estatua de Lenin que se encontraban en Varsovia, en Berlín, en Bucarest o en Moscú la echaron abajo. Entonces forma parte de la dinámica de sublevación contra el régimen impuesto y al que ha conseguido derrocar. ¿Qué sucede cuando esas estatuas sobreviven y 50 años después siguen estando ahí? Pues las podemos quitar, ¿por qué no las vamos a poder quitar? Y podemos abrir el debate. Pero lo absurdo está en esa creencia, que muy bien está apuntando Andrés, de considerar que porque yo derribe la estatua del bigotudo de turno, estoy cambiando la historia. Se puede. Es lo que comentábamos antes de forma anecdótica con mi sierra de historias con la Escuela de Atenas. Yo puedo vender la moto de que los papas de principios del XVI eran todos muy humanistas porque pintaron a los filósofos clásicos. Pero bueno, más allá de que es una mala interpretación de la historia, a la mayor parte de los contraescuchas que les enseñaron en el colegio les estáis sin cuidado. Pues lo mismo ocurre aquí. Cuando yo le pego patadas a la estatua, lo único que estoy haciendo es perdiendo un posible objeto bello que a la larga ornaba la avenida de la ciudad sin que realmente la mayor parte de los viandantes se detuvieran a pensar quién estaba allí representado y qué símbolo estaba encarnando esa figura que estaba ahí, ¿vale? Entonces, más allá de eso, ese empecinamiento en considerar que estoy llevando a cabo un acto revolucionario porque estoy eliminando la simbología de qué, porque además en el caso de todas estas estatuas en Hispanoamérica de personajes del mundo virreinal, es muy curioso, no fueron levantadas durante los siglos XVI y XVIII, cuando la monarquía hispánica era la que dominaba el territorio, sino se fueron levantados en muchos casos en el XIX y a finales del XIX. O sea, queremos reconstruir cierta identidad nacional y entonces apelamos a todos los recursos históricos que tenemos. De modo que, bueno, pues los abuelos de los señores que están tirando las estatuas hoy, hace 100 años decidieron poner la estatua, sus nietos consideran que sus abuelos estaban equivocados, pues qué sé yo, que se sienten en el diván del psiquiatra a ver qué tipo de problema tienen con sus familiares para tener que tomar este tipo de decisiones. Efectivamente, es un asunto interno, ¿no? Si tiran, no lo sé, una inexistente estatua de Cortés en México, que no es, digo inexistente porque es que nunca ha habido una estatua de Cortés en México, pues estarían tirando una estatua de un antepasado suyo, no de un antepasado nuestro, porque Cortés llegó a México, no murió allí, murió en España, pero fue enterrado en México por deseo propio. Y lo mismo podemos decir de la mayor parte de conquistadores, y no solo de conquistadores, de españoles, de peninsulares, mejor dicho, que hicieron las Américas, pues desde el siglo XVI hasta el momento presente. Los que cruzaban el Atlántico ya se quedaban allí. Y por supuesto, en tiempos de los virreinatos, naturalmente. Ninguno de ellos ni se planteaba de ninguna manera volver a la península. ¿Para qué? Para morirse de hambre, para vivir con privaciones. Los herederos, los actuales hispanoamericanos, son herederos de aquella gente. Es una rebelión contra ti mismo, contra tu propia historia. La pregunta que nos hace Andrés es que ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Sí, dime. Disculpa, Fernando, sí, pero es que cuando tiraron la estatua de Benalcázar en Popayán, en Colombia, están tirando la estatua de su tatarabuelo que su abuelo puso. Entonces, señores, si ustedes tienen un problema con su abuelo y con su tatarabuelo, háganselo ver, porque ya digo, la estatua es la estatua de su tatarabuelo y la persona que decidió poner la estatua fue su abuelo. Entonces vayan a preguntarles a sus antepasados qué problemas tienen entre ustedes. Sí, porque además Sebastián de Benalcázar no es conocido en España. Nadie sabe quién es, a excepción de los historiadores y de gente aficionada a la historia de América. Nadie, absolutamente nadie. Se conoce un poco por encima a Cortés, un poquito por encima a Pizarro y para de contar. No hay nadie más. Les preguntas quién fue Pedro de Alvarado y en España no lo sabe nadie. Si lo preguntas en Madrid te van a decir que es una parada de metro, que es una parada de metro. Ya está. Y como esto, pues muchísimos más. Es decir, que no hay una cosa de y con esto vamos a fastidiar a los españoles. Bueno, no van a fastidiar nada porque los españoles no saben ni que este tipo existía. No le demos muchas más vueltas, ¿no? Y como no saben quién fue Hernando de Soto, como no saben quién fue Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Como no saben quién fue realmente casi nadie, de nuestra propia historia estoy hablando. Pero vamos, en ese caso forma parte de la historia del lugar. Pero bueno, lo que preguntaba Andrés, de por qué esto lo hacen, por qué se quieren reinventar la historia. Bueno, la quieren reescribir y en ocasiones incluso lo consiguen a base de pues violencia y de imposición pura, ¿no? Pues la quieren reescribir porque
Así crean primero un conflicto, y el conflicto les interesa. Ponen malos por un lado y buenos por otro. Los buenos son ellos, naturalmente. Y los malos son lo que representa todo ese pasado que antes lo han llenado de maldad, de eso mismo, de opresión, de violencia, de genocidio, etcétera. Y hacen justicia, bueno, una justicia que llega un poco tarde, ¿no? 500 años más tarde, pero al menos se pueden ir de justicieros, de por fin hemos hecho justicia y hemos vengado la ofensa original. Y a partir de ahí pueden empezar ellos a gobernar. Lo hemos visto en el caso de Venezuela, ha sido clarísimo. En Venezuela, donde no hubo ningún imperio precolombino importante, de hecho no hubo ninguno, ni importante ni poco importante, lo que es hoy Venezuela, como no era una zona especialmente poblada ni especialmente sofisticada, veíamos a Hugo Chávez todo el día que no se le caía de la boca un indio que no conocía a nadie, ni siquiera los venezolanos, un tal Guaycapurú o algo así. O el caso de Guatemala, que tuvieron en su momento, ojo, los criollos fueron, que inventarse también buena parte de la resistencia indígena del lugar, pero no tanto contra los españoles como contra otros indígenas americanos, en este caso los mexicas, que conquistaron lo que es hoy Guatemala con ayuda fueron mexicas y españoles, pero había muchos más mexicas que españoles, por supuesto, porque españoles de América, sobre todo al principio, llegaron muy poco. Bien, pues en el momento en que crean una versión alternativa de la historia, la buena, la correcta, la única aceptable, ellos, ya que justifique que ellos hayan llegado al poder, es que todo se hizo para que nosotros llegásemos al poder e hiciésemos con él lo que nos viniese en gana. Estamos ultra justificados. Todo en realidad era un camino hasta esto, hasta que por fin hemos hecho justicia. Es una cosa muy marxista, muy dialéctica, muy de buenos y malos, y entonces los buenos se rebelan contra los malos, se acaban con su opresión y a partir de ahí sobreviene el paraíso. Si en el fondo sí es la misma estructura siempre, aplicada a lo que la apliquemos, operan siempre con la misma estructura, es gente completamente ajena a los matices, absolutamente nada interesada en la verdad y en lo que sucedió. De hecho, no les interesa lo que sucedió. Les interesa el poder, y el poder ahora. Y para eso van a utilizar la historia, y lo hacen continuamente. Entonces, si tienen que pintar los 500 años anteriores de negro y de opresión, pues los pintan sin ningún problema. Ojo, esta misma operación fue la que hicieron las élites criollas hace no tanto tiempo. Tenían que justificar su propio poder sobre una supuesta rebelión contra los españoles peninsulares, a que los habían sacado a patadas de allí, y construir las nuevas repúblicas, que todas eran de nueva creación. En algunos casos, pues las fronteras se dibujaron con un tiralíneas, tenían que buscar un malo, ¿no? Y esto lo hemos hecho a pesar de que nosotros somos los mismos españoles, ¿no? No es que les hayamos sacado de aquí. Es curioso, pero en aquellos países, cuando hablan de los españoles, o a mí me sucedió en Guatemala, es que cuando los españoles se fueron, me decían, los alumnos, que ¿cómo que se fueron? Aquí no se fue nadie, no se fue absolutamente nadie, la gente se quedó. Sois herederos de aquellos que se quedaron. No penséis que aquí se embarcaron y volvieron a la península ibérica. Se quedaron, simplemente se produjo una separación y está bien, pues en algún momento se tenía que producir la independencia, se produjo en aquel entonces y de esa manera, y ya está. Pero necesitaban justificar lo suyo. Pues con esto es exactamente lo mismo. En el caso de Bolivia, claro, como no hay una población indígena tan grande, la historia esta se viene trabajando desde hace tiempo. Acuérdate, Andrés, esa bandera que se sacó de la manga Evo Morales hace unos años. Yo pude ver a Evo Morales en Madrid hace unos años, que vino, pues en el año 2009, creo recordar, vino a la Universidad Complutense a dar una charla en la Facultad de Políticas, que andaba Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y todos estos por ahí. Yo fui a hacer un reportaje porque me lo encargaron en el periódico y recuerdo que vi por primera vez en mi vida a Íñigo Errejón, que era un líder estudiantil en aquella facultad, y nada, llegó Evo Morales y estaban todos con unas banderas que yo no reconocía, unas banderas con unos cuadritos. Claro, yo conozco la bandera de Bolivia, que además es parecida a la española, pues son 3 bandas, de 3 colores y es similar. Digo, eso no es la bandera de Bolivia, ¿de dónde se han sacado eso? Bueno, pues una bandera que se acababa de inventar. Se la acababan de inventar el gobierno boliviano, y era la supuesta bandera de los pueblos originarios, no sé qué. Bueno, pues ya está. Fuera, aplicándole a más categorías muy contemporáneas, ¿no? Categorías propias de Estado-Nación. Vamos, que a poco que los tengas medianamente observados, los ves venir, esa es la realidad. Pero lo intentan una y otra vez, y les da un poco igual, porque como comentaba Alberto ahora, pues ya ves lo que pasó en Ciudad de Guatemala, ¿no? Que vieron a uno subido en un caballo con bigote y dijeron, este es español seguro, vamos, ¿quién va a ir subido en un caballo si no es un español? Pues nada, y lo tiraron, y tan a gusto, no era español, no era de aquí, y además fue presidente, y además
además hasta legisló a favor de los indígenas. Bueno, da igual, bueno, pero lo hemos tirado. En Estados Unidos lo hemos visto también. Acuérdate cuando tiraron aquella estatua de Fray Junípero Serra, que era un bendito. Bueno, pues como tenía aspecto occidental, además de monje, nada menos, un franciscano, pues esto tenía que ser malo por narices. Cogieron y tiraron su estatua. Y así, pues prácticamente con todo. Porque luego los activistas que tienen en la calle suelen ser unos iletrados, por regla general, que actúan movidos exclusivamente por la emoción y el fanatismo. Así que cosas de estas me da la impresión que seguiremos viéndolas. De cualquier modo, si queréis ponerle freno, Andrés, créeme, tenéis que ser vosotros los que tenéis que pedir respeto por vuestra propia historia, porque en concreto lo que sucedió en América es vuestra historia y tangencialmente la nuestra, pero esencialmente vuestra historia. Si os queréis recrear pensando que sois, que vuestro origen es un origen horroroso, que provenís de lo peor del mundo, pues no sé, es un castigo que yo no sé si merece la pena proporcionarse. Pues algo así como si aquí pensásemos que los romanos eran lo peor del mundo. Aquí, como bien sabrás, estamos orgullosísimos de nuestro pasado romano, de que hablamos castellano, que viene del latín directamente, y a la primera de cambio en cualquier ciudad, en cuanto pueden poner un monumento a Octavio Augusto, se lo ponen. Hay en varias ciudades españolas monumentos a Octavio Augusto, ojo, un emperador romano de hace 2000 años, y lo tienen en el lugar bien céntrico de la ciudad. Pues como si quisiésemos eso y llegásemos ahora, hay que tirar el Teatro Romano de Mérida, y hay que, la estatua que hay en Zaragoza de Octavio Augusto, hay que tirarla al río Ebro y que se hunda para los restos, o mejor aún fundirla, para que nadie la recupere, porque qué vergüenza que vinieron aquí y conquistaron a nuestros antepasados y los sometieron y tal y cual. Claro, todo eso no tendría ningún sentido. Bien, pues tampoco tiene ningún sentido en el caso de los americanos de nuestros días. Bien, pues nada, muchas gracias, Andrés. Vamos a pasar con el siguiente. El siguiente que tengo aquí es el señor Smith. El señor Smith, te vamos a agregar como hablante. Bien, se está conectando ya. Ahí estás. Actívate el micrófono, señor Smith. Hola, muy buenas noches, Fernando. Muy buenas, cuéntanos. Te quería dar las gracias a ti personalmente por abrir este espacio. Aquí en Twitter, desgraciadamente, no veo muchos espacios de gente así como tú. A la gente buena como tú, Alberto, por ejemplo, yo no lo conocía. Os diría que, por favor, intentarais hacer un poco de más espacio, porque las palabras vuestras y la historia que estáis contando y las cosas que estáis contando, hay poca voz por aquí y creo que lo necesitamos, ¿no? Los españoles necesitamos un poco más de esperanza, de gente como ustedes que estén dando la batalla, porque según esto ya es otra cosa, ¿no? Vi en un vídeo tuyo, ¿no? Como que estabas un poco desanimado diciendo que el cambio de España, que tú no ves que la situación de España sea buena y que el problema que hay ahora mismo era la sociedad. Y de eso hemos visto como sale una ministra diciendo que los niños tienen derecho a mantener relaciones sexuales y la sociedad no hace nada. Hemos visto que salen ministros diciendo que el dinero nuestro en nuestros bolsillos no está bien, tiene que estar en los bolsillos de ellos, que ellos lo van a gestionar mejor y cada vez estamos viendo más mermadas nuestras libertades, peligrando nuestra propiedad privada y que podamos hacer lo que queramos con nuestra vida. Y solamente ojisto, como mierda se diga, no, perdón, a que hagáis un poco más de espacio y que intentemos de dar un poco la batalla. Por lo que tú decías, por la sociedad está tan deteriorada hoy día y creo que las palabras que ustedes decís y la lucha en la que estáis, pues hay que darle un poco más de visibilidad ahora que podemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, yo me conformo y creo que me basta y me sobra con ser un simple periodista y hacer honradamente mi trabajo. Yo no estoy para dar la batalla porque no me corresponde, ni mucho menos. Yo hago mi trabajo lo mejor que puedo, le dedico muchas horas, eso sí, hago periodismo y divulgación histórica. Y creo que Alberto hace lo mismo que yo, pero sin la parte periodística. Él hace solo divulgación histórica e historia con mayúsculas porque es profesor de historia. Creo que más no se nos puede pedir. En fin, y le dedicamos muchas
muchas horas a esto. El estado del país pues no es el mejor posible, pero tampoco es el peor posible. Hay que poner las cosas en una balanza. Yo no soy negativo, más bien todo lo contrario, soy positivo, procuro ver la situación de la manera más justa y desapasionada posible. Hay cosas que van mal y cosas que van bien, cosas que van a ir a peor a poco que uno le afine un poco la mirada y cosas que en cambio van a ir a mejor. Bien, podemos pensar a corto plazo de esto es el fin de los tiempos. Yo sinceramente no lo veo. Así que, señor Smith, no te deprimas porque no tiene mucho sentido. Vivimos, y te lo digo ya, la mejor época de toda la historia de la humanidad. Así que esto de pensar que se va a acabar el mundo mañana, olvídate. Quizá, y esto es un consejo que te doy, quizá hay que pasar un poquito menos de tiempo en las redes sociales, porque están llenas de activistas, están llenas de gente exagerando, están llenas de gente manipulando la verdad de una manera u otra, y pasar algo más de tiempo escuchando buenos programas de radio, leyendo buenos libros y viendo el canal de Alberto Garín en YouTube, que se llama Sierra de Historias. Bien, vamos a pasar ahora con otro contraescucha que se llama Luigi Blanco. Y veo que tiene aquí, por lo que estoy viendo, está pequeñito, la bandera de Colombia. Muy buenas, Luigi, ¿cómo estás? Luigi, ahí está. Hola Fernando, siempre te he escuchado, ya llevo muchos años viéndote, escuchando tu contrahistoria y contraportada en Inbox. Te saludo de acá de Colombia, de la parte norte, de la parte atlántica. Cuéntanos, Luigi. La verdad es que estoy viendo muchas noticias y me sorprende mucho lo que está pasando en nuestra madre patria, España. Están llevando a la República a un sentido de progresismo, la verdad que me duele mucho porque acá también ha llegado y van a crear el mismo Ministerio de la Igualdad, algo que es ineficiente, algo que no ha servido tampoco en España y creo que en Colombia no funciona. Sí, se nos está... la batalla acá cultural. Sí, se nos está yendo, te nos cortas, Luigi. No es por la lejanía, sino por la conexión. Porque antes hemos hablado con un chileno y se escucha perfectamente. Bien, más o menos he captado lo que me quieres contar. Bien, primero, esto no es una república, es una monarquía a Dios gracias y que nos dure mucho tiempo. Así que aquí no estamos con qué mal va la república, ¿no? Sino qué mal va, en todo caso, la monarquía parlamentaria que tenemos. Pero hecho esta salvedad, el gobierno que hay en España desde 2019 es un gobierno con un sesgo hacia la izquierda muy marcado, que conforme ha ido pasando el tiempo, en lugar de moderarse, que era lo que muchos preveíamos, pues ha sucedido justo lo contrario. Se ha ido radicalizando más, preso de su propia debilidad parlamentaria. Si a eso le sumamos las corrientes propias de nuestra época, como es esto que llaman ahora el pensamiento woke, que la palabra la aborrezco, no me gusta nada, este pensamiento posmoderno, ¿no? Traído de las universidades francesas y estadounidenses. Digo francesas porque en Estados Unidos a todo eso la llaman la French Theory, es decir, la teoría francesa. Bien, esto está afectando no solo a España, está afectando a todos los países de Occidente. En Francia andan igual, en Italia igual, en Alemania igual, en Estados Unidos por supuesto igual, en Canadá, en casi cualquier país occidental están igual que estamos en España. La diferencia es que aquí tenemos un gobierno que está muy escorado hacia la izquierda. Luego están pudiendo llevar a cabo políticas que en otros países, como podría ser el Reino Unido, donde gobiernan los conservadores, pues lo tienen más difícil. O, qué sé yo, Alemania, sí, allí gobiernan los socialdemócratas, pero no gobiernan con la extrema izquierda, sino con los verdes y con los liberales. Aquí está, no lo sé cómo llamarla, ha sido una conjura casi perfecta, ¿no? Que se ha adueñado del país contra todo pronóstico, y es que al final se han hecho cargo del poder pues probablemente los tipos más extremistas en los últimos 40 o 45 años, ¿no? Tenemos a comunistas en el gobierno, independentistas y demás, y un presidente del gobierno, un primer ministro, que es un tipo sin el más mínimo escrúpulo, miente por puro gusto y, en fin, está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Y esa es la razón. En fin, ya sabes aquello de no hay mal que 100 años dure, en este caso no hay mal que 100 años dure. También el refrán dice y no hay cuerpo que lo resista. Bien, en este caso el cuerpo lleva siglos existiendo, así que entiendo yo que España, después de haber pasado por todo lo que ha pasado a lo largo de los últimos cientos de años, pues tampoco va a fenecer a causa de un
chisgravís como Pedro Sánchez. Ahora las cosas, sí, efectivamente, si las miramos a corto plazo, no pintan bien. De ahí que hay que esforzarse por tratar de recordar a nuestros paisanos lo que está pasando, ¿no? Bien, vamos ahora con Ignacio. Ignacio Gil, le tengo aquí, que ya puede hablar. Muy buenas, Ignacio. El micrófono, recuerda. Ignacio, ¿nos escuchas? Ignacio está en modo hablante, pero no nos llega su señal. Toda una pena. En fin, pues nada, no hay manera, no se te escucha. Estás de hablante, pero no me está llegando la señal. Así que vamos a pasar con el siguiente, que es Juan Jesús. Vamos a hablar con Juan Jesús, que ya puedes hablar. Me lo pone aquí, al menos. Muy buenas, Juan Jesús. El micrófono, ya sabes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas, yo te hablo Juan Jesús. desde Argentina. Soy español, de esto españolísimo y ejerzo de español, pero Sí. y para ejercer de español hay que atacar a España, ¿no? Es una de las cosas, es como decía, los catalanes son muy, muy españoles, los independentistas, porque ejercen de españoles. Dice, amas a España, o sea, eres español, ataca a España, eres español. Bueno, yo soy optimista. Con respecto a Alberto y a ti, que hacéis la batalla sin querer, lo que es como mejor se puede hacer. Hacer la batalla como haciendo bien tu trabajo, o intentándolo hacer bien tu trabajo, porque hacerlo bien puede ser pegar, pero bueno, ¿qué es intentar hacer bien tu trabajo? Pues que Alberto ya publique una vez ya el libro de ¿cómo es? Esto de la historia del arte, ese libro, lo que no te contaron los libros de historia del arte, eso es intentar hacer bien tu trabajo, evitar la manada, lo que Elvira Roca Barea en su fracasología dice, que la élite o los supuestos culturetas a la sombra del dinero del poder le dan la razón y aplauden los Borbones en contra de los monarcas, de los Austrias. Pues bueno, pues evitar y luchar en contra, hacer bien tu trabajo, eso es dar la guerra cultural. Si cada uno hiciéramos bien nuestro trabajo, este país iría mejor, eso dice mi abuelo y tiene razón. Soy optimista, ¿por qué? Porque nunca he ido de vacaciones en mi vida, he viajado a la sociedad argentina, conozco la sociedad argentina, conozco la sociedad francesa, la italiana, y cada día que estoy más fuera de España, más me gusta el español, la nobleza del español. No son perfectos. Yo cuando estaba allí decía, hay que ver este envidioso, este malo, y tal. Veía las cosas malas porque era muy crítico, y con todas estas cosas, con el comunismo, estoy de acuerdo contigo en todas estas cosas. Pero cuando salgo de España digo, oye, yo quiero españoles, quiero una persona noble. No es que el español sea lo mejor ni el mejor del mundo, sino que tiene unas manifestaciones de nobleza que no existen en otras sociedades. Eso no es políticamente correcto decirlo, no sé, pero es así, lo he comprobado, por lo menos los que yo he conocido, que no son 2, ni 3, ni 4 países, ni 4 sociedades. Entonces, algo ahí, reivindicar lo que se burlan, digamos, la gente más anglosajona, que es testigo de los protestantes de comunidad, que se burlan nosotros somos más trascendentes, digamos, queremos trascender, y es verdad, ahí nos llevan de adelante, los anglosajones son más pragmáticos. Bueno, pues en ese pragmatismo, si dejas de la mano pragmatismo, los liberales te comen asunto y la ética y la moral, que no tiene que dominarnos la vida, pero sí guiarnos la vida. Entonces, un poco ese pensamiento como español de la ética, la moral católica o no católica, que fue en las bases, pero ahora no tiene por qué ser ya católica, sino una evolución sobre el catolicismo, con los planteamientos morales y éticos, da una nobleza que no tienen otros pueblos. Insisto, yo cuando estaba en España digo, ay, qué envidioso es el vecino, qué malo es, qué tal. Y coño, salgo de España y veo a los españoles más nobles porque los comparo con otras sociedades. Bueno, yo creo sinceramente, Juan Jesús, que hay gente noble en todas partes. Yo las he encontrado, buena gente, allá donde he ido, sin importar la nacionalidad. Eso te lo garantizo. Y mala gente también la he encontrado. La mala gente siempre es mucha menos de lo que hay mala. Hace más ruido. Buenos, hace más ruidos o más, pues se dedican a ser malos, claro. Pero buena gente hay en todas las culturas y en todos los países. Lo vas a encontrar. Pero dime. Lo que quiero decir, los anclajes ético-morales que da el catolicismo, pero pues no somos los otros únicos, lo carecen. Pero no somos los únicos católicos del mundo. Hay católicos en Italia, Correcto, en Francia, correcto, en Hungría, en toda América, en fin, que tampoco define... Digamos, sí, bueno, y quiero ser breve en esto. Por ejemplo, en el catolicismo dice, haz el bien, haz el bien y no mires con quién. Los árabes dicen, pueden mentir, puedes simular tomar jamón para infiltrarte y pueden mentir a los infieles. Los judíos también tienen como hay que mentir a los infieles. Entonces, bueno, hay unas sociedades que sí se respalda la mentira si no es de tu religión. El catolicismo no tiene eso. Ayuda a África, se pone la vida a las monjitas.
No digo que todos los judíos y todos los musulmanes son malos ni ladrones, no, por Dios, no estamos aquí para hacer fobia de nada, pero sí está claro, hay un mandato de que si no es de tu religión, puedes mentir y ser embustero. El catolicismo no tiene eso. No digo que ahora hay que hacerle caso al cura, porque el Papa para mí no es referencia de nada, pero sí están las bases de una cultura, de una filosofía, de una teología, de una filosofía muy evolucionada que yo respeto, y sin hacerle caso al cura, lo que tengo que hacer, yo no le pregunto al cura lo que tengo que hacer, lo que sí respeto como base de mi ética y mi moral. Bien, y que hay cosas que mejorar. Juan Jesús, a ver, que es que has agarrado carrerilla. Vamos a ver, el hecho de que seas católico o no seas católico, da igual. La buena persona es buena persona al margen de su religión. Puede ser de una, de otra o no tener ninguna. Fuera. Alberto Garín, por ejemplo, es una excelente persona y no tiene ninguna religión. Yo, que trato de ser una excelente persona, tampoco tengo ninguna religión. Así que el catolicismo no es definitorio de nada. Luego, el catolicismo per se no es una religión, es una parte del cristianismo, que es algo distinto. Si extendemos a todos los cristianos estas cosas que hablas de la trascendencia, de no sé qué cosas más, pues bien, hay miles de millones en el mundo y no todos son ni españoles ni hispanos. Encontramos cristianos por todo el planeta. Así que no lo sé, me parece, sinceramente, Juan Jesús, que estás operando con unas categorías un tanto cerradas, si te soy sincero, pensando que, bueno, que hay ciertas cosas que solo son atribuibles a los españoles, cuando no es ni muchísimo menos cierto. Y tampoco podemos hacer categorías en función de los cristianos, ni siquiera de los católicos. Encontrar una buena persona, como te decía, no va atado ni a su nacionalidad ni a su religión. Ahora bien, lo que sí es cierto es que las sociedades católicas, por lo menos las del sur de Europa, y en esto ha tenido que ver factores culturales que van más allá de la religión, climáticos, etcétera, sí que han dado, son sociedades muy antiguas, sí que han dado sociedades dulces, sociedades en las que la familia importa mucho, las relaciones humanas, etcétera. Pero eso lo encontramos, por ejemplo, en Grecia, donde no son católicos. Así que tampoco nos vale la categoría. Ya sé que es más fácil pensar por categorías y por etiquetas, pero cuando se piensa a través de categorías y de etiquetas, lo normal es que uno se equivoque. Bien, vamos a intentarlo de nuevo con Ignacio, porque lo ha vuelto a intentar, le ha vuelto a dar muy buenas. Ignacio, a ver, date el micrófono, actívate el micrófono. Nada, no nos está entrando la señal. Debe de haber algún problema, Ignacio. Ya lo siento, pero debes estar hablando ahora mismo, pero estás hablando en vacío. Así que no sé si se deberá a la red o se deberá a tu teléfono. Igual lo tienes apagado el micrófono, quién sabe. Bien, vamos a pasar ahora con Raúl Alconchel, que le tengo pues ya conectado. Muy buenas, Raúl, ¿cómo estás? Raúl, el micrófono, te lo tienes que activar. Sí, Raúl. ¿Me escucha, Raúl? Ahora me estás entrando. Sí. Sí, ahora. Ahora, sí. Muy perfecto, perdona, Fernando, por la mala entrada. Mira, te comento, ¿vale? Estoy de vacaciones en un país que al estar de vacaciones en este país me he acordado de usted. Porque creo que es de todos los países que le gustan. Se llama Irlanda, ¿vale? Estoy en Dublín echando unos días por aquí. Y me puse a me pregunté a mí mismo que ¿qué tienen de mejores personas o mejor sociedad que nosotros? Es decir, es un país que hace 50, 60 años era mísero de verdad, mísero en estándares europeos, ¿sabes? ¿Cómo ha conseguido este país el desarrollo económico en tan poco tiempo? Bueno, en un espacio relativo corto, comparando con España, que estamos anclados siempre en la misma historia. Desde hace 20 años no subimos en PIB per cápita. ¿En qué son mejores que nosotros, Fernando? Es que es una cosa que ¿por qué no podemos copiar su manera, su economía, su sociedad? ¿Me comprendes? Sí, te entiendo perfectamente. A ver, en los años 50, tanto Irlanda como España eran dos países pobres dentro de Europa y ambos, sí, en los años 50 bastante, de hecho. Y ambos protagonizaron sendos milagros económicos. El de España se produjo entre los años 60 y 70 a raíz del plan de estabilización y el de Irlanda un poco posteriormente, ya a partir de los años 80, con otro plan que tuvieron. Liberalizaron muchísimo la economía y el resultado pues es el que vemos hoy en día, que es un país cuya renta per cápita ha crecido mucho, han sabido liberalizar los sectores adecuados, en concreto el de la tecnología, atraer muchísimo capital y muchísima
muchísimo talento de todo el mundo, se han aprovechado de que es un país angloparlante y eso es una ventaja, especialmente para empresas estadounidenses a la hora de poner una sede social en Europa. Han sabido competir, estando dentro de la Unión Europea y de la zona euro, competir con otros países europeos. Entendieron a la perfección en qué consistía esto, bajando los impuestos y dejándolos más bajos que el promedio europeo. Bien, pues ahí tienes los ingredientes. ¿Por qué no se ha querido eso imitar, no ya en España, sino en otros países? Portugal, sin ir más lejos. Portugal es un país más parecido a Irlanda, que solo sea por el tamaño y el número de habitantes que España, que es más grande. Bien, pues porque no ha querido sus políticos y no han querido sus políticos porque su sociedad tampoco ha querido. A fin de cuentas, esto no dejan de ser democracias en las que el gobierno se cambia o por lo menos se elige cada 4 años y se presentan cada 4 años distintos programas electorales. Los programas electorales en España rara vez, por no decir nunca, pasan por liberalizar la economía. Rara vez, por no decir nunca, pasan por bajar los impuestos. Al contrario, de hecho, los últimos 10 años ha sido de locos. En las elecciones de 2015 había una competición a ver quién lo subía más, a ver quién hablaba más de los desfavorecidos, a ver quién hablaba más de que iba a dar X subvenciones por aquí y por allá. En fin, tenemos no ya lo que nos merecemos, tenemos lo que hemos elegido. Ni más ni menos. Podemos decir la culpa de todo la tienen los políticos, que son muy malos, pero es que a esos políticos, tanto a escala municipal como regional como nacional, los hemos puesto nosotros y nadie más, y los hemos puesto por mayoría. Podrías pensar, pues yo no los puse, ya, tú y seguramente miles más no los pusieron, pero otros tantos miles que son más que vosotros sí votaron por ellos. Así que la receta de la prosperidad económica la conocemos, no hay nada, no hace falta ni siquiera leer un libro, se sabe cuando una sociedad prospera y cuando tira para adelante. Los elementos definitorios de un país próspero son claros, tiene que tener los mercados abiertos, los impuestos no pueden ser confiscatorios, la regulación tiene que ser razonable, tienes que estar abierto al mundo, tiene que respetarse la ley al pie de la letra, tiene que imperar el Estado de Derecho más estricto, en fin, todas estas cosas las sabemos, que en función de cómo se aplique eso, un país será más o menos próspero. En el caso de Irlanda, pues se lo tomaron muy en serio. A partir de los años 80, que era un país pobre dentro de Europa, evidentemente, no es que Irlanda fuese en los años 80 un país del tercer mundo, que no es verdad, pero vamos, sí que estaba retrasada. A partir de ahí, pues una serie de políticos con el concurso de los propios irlandeses que empezaron a votar a favor de eso, convirtieron lo que era una isla un tanto excéntrica en Europa, porque por Irlanda no se pasa, Irlanda hay que ir y tienes que tomar un avión y decir quiero ir a Irlanda. Yo estuve allí pasando unas vacaciones hace unos años y me encantó aquel país. Fueron los propios irlandeses los que lo trajeron y los que quieren seguir manteniéndolo. Todo a pesar de, bueno, pues de los propios políticos continentales que, como bien sabes, siempre que pueden darle a los irlandeses, les dan allá donde pueden, ¿no? Bien, vamos a pasar y vamos a hacer ya la última de las llamadas. Pues llevamos a lo tonto, llevamos ya 1 hora hablando y no me gusta hacer la contrarréplica más larga de lo que debe de ser. Bien, tenemos a un contraescucha que se llama Gatus, tal cual, y aparece, tiene por supuesto su avatar, es la fotografía de un gato o la pintura de un gato. Muy buenas, Gatus, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos. Bueno, es una llamada solo para agradecerte el enorme trabajo que haces y sobre todo un vídeo que hay colgado en internet yo diciendo que hablar con la gente bien arriba, ese siempre me gusta verlo de vez en cuando para cuando tengo una conversación con comunistas y toda esta gente, porque ellos siempre tiran barbaridades que quedan tan anchos, ¿no? Y también la clase que he grabado de Huerta de Soto, fantástica. Bueno, solamente una llamada para agradecerte todo esto que haces y que continúes así. Pues nada, te lo agradezco muchísimo, Gatus, de verdad, me alegra que te haya gustado esas clases que grabé a Jesús Huerta pues hace un montón de años. Era yo todavía joven, no me había empezado ni a quedar calvo en aquella época, para que te hagas una idea si han pasado años de aquello, pues ha pasado un montón. Exactamente desde el año, pues esto lo hice año 2009, estamos en 2022, así que calcula. Me alegro de que se haya visto, subió a varios sitios, están disponibles por internet y por 1000 lugares, ¿no? Además las han cortado, troceado y demás. En fin, todo sea por, como se decía, por la causa, ¿no? Huerta de Soto es un profesor que yo le tuve como oyente, bueno, yo no fui estudiante de Derecho ni de Económicas, que es en lo que da el clase, que siempre me gustó mucho, que le conocí siendo yo estudiante, me regaló un libro el primer día que le conocí y
eso algo que no había hecho ningún profesor conmigo, pues lo tuvo que hacer. Yo estaba en la Autónoma y él estaba en la Complutense. Bueno, pues lo tuvo que hacer él y a partir de ahí empecé a leerle y a escucharle y la verdad es que me gustaba mucho. Y muchos años después, como 15 años después, es cuando le grabé aquellas clases. Muy bien, pues con esto ya vamos a terminar, pero quiero que antes se despida Alberto. Alberto, actívate el micrófono, que te tienes que despedir del contraescuchariado. Pues gracias por haberme incluido de forma tan abrupta en tu programa en directo de hoy. Bueno, incluido no, te ha incluido Martín. Yo te he visto ahí, digo, tampoco le voy a meter, ¿no? Que lo mismo está jugando a un juego de mesa. Que sepáis que Alberto es un gran aficionado a los juegos de mesa. Así que si queréis hacerle un regalo que le guste mucho, regaladle un juego de mesa. Pero os tenéis antes que informar de cuál no tiene, porque si llegas a casa de Alberto tiene muchos libros, miles, pero también tiene muchos juegos de mesa. Entonces, si queréis hacerle un regalo a un juego de mesa, me preguntáis antes. Yo me entero de si ese juego lo tiene o no lo tiene y luego se lo regaláis. Os lo agradecerá bastante, porque pasas muchas horas con el tema. Una vez me quiso a mí jugar a uno. ¿Cuál me pusiste a jugar hace años? Al Catán, creo que se llamaba. Me aburrí como una ostra. Sí, en efecto, a Catán. Además de Catán, que somos grandes aficionados en la familia, no solo tenemos el juego base, sino 5 ampliaciones. Bueno, pues eso, yo creo que fue la primera. Me dice, vamos a echar una partida a esto. Me lo explicó, no me enteré muy bien y luego me pegué la gran aburrida porque dije, bueno, esto es un rollo. Pero nada, a Alberto se lo conocía, además se le veía disfrutando como un enano. Solo por verle disfrutar de esa manera ya merecía la pena aburrirse. Bueno, queridos, pues con esto termina ya la contrarréplica en directo de hoy. Hemos tenido algunos problemillas de sonido, ya sabéis que esto va por días, así que lo lamento por los que estéis escuchando esto en diferido, porque este mismo programa pasará pues el día 4 de diciembre, domingo, como contrarréplica dominical. Así que nada, llevamos ya un poquito más de una hora. Os agradezco a todos muchísimo que hayáis concurrido aquí a la contrarréplica en directo. Bueno, y os emplazo a que si queréis volver a escucharla o no la habéis escuchado en su totalidad, os paséis mañana por el canal de la Contra, tanto en iVoox como en YouTube. Lo tenéis en los dos sitios. Así que nada más me queda deciros que os cuidéis mucho y que este lunes nos volvemos a escuchar en la Contracrónica normal.